Estimados estudiantes, bienvenidos a su materia Ética y Valores. Hoy estaremos hablando de la unidad número 7, que se titula Ética Contemporánea. En ella vamos a ver, en medio del universo de todos los filósofos contemporáneos, a 4 autores: Jürgen Habermas, Enrique Dussel, Hans Jonas y Sigmund Bauman. Este primer autor nos habla de el orden social. Y para que se establezca el orden, tiene que haber un acuerdo entre las partes que corresponden a la sociedad. De ahí que establece que existen dos tipos de orden social. Uno, que es el racional y el teleológico. Recordamos que la palabra teleología implica los fines de algo, y es aquella que engloba al trabajo y está movido por interés técnico cuyo objetivo es alcanzar unos fines. El que nos corresponde hablar en esta materia en cuanto al contenido ético que presenta es la acción racional comunicativa. Recordar en este momento que los seres humanos somos los únicos seres que tenemos la capacidad de comunicarnos a través del lenguaje articulado. A través de este lenguaje articulado tenemos una manera de encontrarnos con el otro, de expresar nuestros sentimientos y el mundo interior. En ese mensaje que llevamos se establece la comunicación, y a través de esa comunicación buscamos entendernos mutuamente. Utilizamos signos que nos permiten comunicarnos con el resto de los humanos. Pero esa comunicación, para que sea un ida y vuelta y que esté bien fundamentada, tiene que darse desde el diálogo. Y el diálogo lo define este autor como el camino al entendimiento. En ese diálogo se da el habla, y el acto de hablar, para que tenga validez, tiene que estar delimitada por 4 pretensiones. Habermas, definiendo estas 4 pretensiones, dice que la primera es la inteligibilidad, es decir, que el mensaje dado pueda ser conocido y entendido por el otro. La segunda es la sinceridad, la cual está expresada en cuanto quien emite el mensaje lleve un mensaje que esté lleno de la mejor intención hacia el otro y no tenga pretensiones distintas de más allá de hacerle el bien y de lograr un bien común, un bien en conjunto. La tercera pretensión del habla son que tienen que ser verdaderas. ¿Por qué? Porque cuando el mensaje es verdadero, es ético, por cuanto es bueno. Si recordamos a los sofistas, que lo vimos en esta materia, ellos decían que la verdad o la realidad y lo bueno iba a estar desde el punto de vista de la persona que lo mirara. Ahora, si nosotros nos basamos en esa forma de ver el mundo, vamos a obtener diferentes realidades y diferentes verdades. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la verdad es absoluta y lo verdadero siempre va a ser igual para todos. Ahora, un mensaje en el habla, para que el diálogo sea cierto, tiene que ser verdadero. Y por último, las palabras tienen que ser correctas. La forma de expresarnos y de comunicarnos tienen que tener una sintaxis que responda a los códigos y a las formas propias de cada lengua o idioma. El siguiente autor,
un autor latinoamericano llamado Enrique Dussel, y habla de la ética de la liberación. Esta ética pretende encontrar que mis acciones tengan que ocuparse del otro, y más que ocuparse, preocuparse. El juego de palabras de preocupación es una ocupación antecedida. Ahora, cuando Enrique Dussel postula su ética de liberación, habla de que se fundamenta y diferenciar lo bueno de lo malo, pero se diferencia desde la hipótesis que plantean las acciones de cada persona para comportarse de una manera u otra, para realizar una acción u otra. Y como en Cain, que se habla del imperativo del mandato, el que propone Dussel es el imperativo de la prudencia. Es decir, que antes de realizar una acción, ese comportamiento estará marcado por la voluntad y los pensamientos que lleven a revisar si mi acción le hace bien al otro o no. Este es nuestro autor latinoamericano, conocido como Enrique Dussel. El siguiente es Hans Jonas. Hans Jonas, que nació en familia judía, luego se separó de la religión hebraica, y lo que hizo fue mantener en algunos escritos contenidos propios de la religión para hacer analogías con el mundo actual. Él tiene una gran novedad al presentar la ética ecológica. Él muere en el año 1993 y por aquella fecha ya se veía venir todo este desastre natural que hemos hecho nosotros como sociedad. En aquel momento se sabía un poco más allá nada más de la capa de ozono, pero todavía no habían estudios ciertos como el calentamiento global, como los datos que tenemos a la fecha de la cantidad de especies de animales que van muriendo fruto de la contaminación, de la tala indiscriminada, de la ocupación de territorio que antes pertenecía a la naturaleza y ahora pertenece a las ciudades o selvas de cemento. Entonces, él plantea una ética que es ecológica y que es llamada el principio de responsabilidad. Tiene una frase que es muy importante para hacer una imagen visual de cómo es el maltrato que se le da a la naturaleza y cómo éste nos afecta a nosotros, siendo nosotros los habitantes de esta casa llamada planeta. Y dice, nosotros somos el peligro que nos rodea y nos sitia constantemente, con el cual tenemos que seguir luchando. En esta lucha nuestro mejor aliado es la naturaleza. Hace referencia a dos verbos que son rodear y sitiar. Y dice que nuestro mayor peligro somos nosotros mismos. Y cuando utiliza estos verbos, hace una analogía con la historia de la humanidad y cómo las civilizaciones, cuando en antaño entraban en guerra, para que las sociedades pudieran perder la batalla o perder una guerra en específico, lo sitiaban. ¿Y qué era sitiar? Era rodear las ciudades amuralladas y ahí se recluían los ciudadanos y los jefes, los reyes y todo. Pero ¿qué pasa? Al estar dentro de una ciudad amurallada, los ejércitos no podían pasar.
Pero los ciudadanos adentro se quedaban sin recursos. Los afluentes estaban siempre afuera de la ciudad. Los lagos. Llegó un momento en que se acababan las reservas y se quedaban sin agua. Llegaba un momento también que, como las cosechas y el ganado estaban afuera de la ciudad, se quedaban sin alimentos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? O morir de hambre, o abrir las puertas y permitir que el ejército entrara y ganara. La imagen que nos presenta Jonah es una imagen donde somos nosotros los que nos estamos sitiando y lo que estamos haciendo es que nos quedemos sin recursos, que nos quedemos sin alimentos por el consumo indiscriminado, por la contaminación y por todo aquello que el hombre, en un creerse el dueño del planeta, ha hecho que esta creación hermosa caiga en detrimento. Hay una frase también que la escribe en el año ya de su muerte, pronto ya a fallecer, donde hace una comparación ahora con la religión. Y dice que antaño nos amenazaban con el juicio final, hoy es nuestro maltratado planeta quien nos predice la llegada de este fin. Recordamos que Jonas dejó de ser creyente judío para convertirse en ateo, pero utiliza frases religiosas. Y sigo. Dice, esta última revelación no procede del Sinaí, haciendo referencia a Moisés, ni del Sermón de la Montaña, haciendo referencia en este caso a Jesús, tampoco del árbol bú de los budistas. Es una acusación muda que nos pide que pongamos coto, es decir, fin, término, a nuestra omnipotencia, para no hundirnos en una nada que antaño se consideraba el origen de la creación. Entonces, ¿qué nos dice este autor? Que según nuestra visión omnipotente, estamos dañando el planeta. Y al final, seremos nosotros mismos los que terminemos matando esta biodiversidad de la cual todavía hoy disfrutamos. El último autor a ver es Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman habla de la modernidad líquida y la modernidad sólida. La modernidad sólida, que da como consecuencia estructuras sólidas, era la modernidad de nuestros abuelos o nuestros padres o bisabuelos, depende de la edad que cada uno tenga. Y es esa modernidad de los años 40, 50, donde todavía había una estructura de valores, una estructura judeocristiana en la sociedad. Y desde las familias, pasando por las escuelas, las personas vivían bajo estos preceptos. Ahora bien, al caerse y al no practicarse más estos valores, la sociedad pierde su cauce y se desorienta. La mejor imagen para entender esto, y en alguna conferencia Bauman lo expresó, es que la sociedad podía representarse como un líquido dentro de un recipiente. Podemos pensar, por ejemplo, en una pecera. Tienen la libertad de pensar ustedes en este momento que sea cuadrado o rectangular. Y los valores son la estructura que en este caso serían las paredes de vidrio. Te permiten ver hacia adentro y sabes que el líquido está ahí. Esos valores hacen que la sociedad, que es el líquido, se mantenga contenido. Y es bueno tener ese verbo de contención.
dentro de la pecera. Pero le quitas los valores ya no están, no se practican. E imaginamos en este momento que con un chasquido caen las cuatro paredes de la pecera. Al caer las cuatro paredes, el líquido sale y se desparrama. Entonces ya no hay contención y todo cambia. ¿Qué decía Bauman? Cuando estaba la modernidad sólida, había estructuras sólidas, las instituciones eran durables, pero hace una diferencia, y se la presento en el cuadro, tomado del libro Modernidad Líquida, con las instituciones ahora que son livianas, propias de la modernidad líquida, y son instituciones zombies. Una referencia aquí sería, ustedes podrán recordar, de que antes se le decía a un niño, te voy a acusar con la maestra que te está portando mal. Ahora, cuando el niño se porta mal, es el papá quien le llama la atención a la maestra, dándole crédito al comportamiento del hijo. La escuela como institución, en muchas partes, ha perdido esta capacidad de ser una estructura durable. Ante había estamentos, hoy en día están muy marcadas las clases. Algunos de ustedes, depende de la edad, otros les recordarán de sus padres que pudieron decir, yo jugué a la pelota con fulanito de tal. Y ese fulanito de tal es un millonario, ese fulanito de tal es un empresario exitoso y a lo mejor desde pequeño su familia tenía dinero, pero se pertenecía en cierto modo a una misma sociedad. Hoy en día las clases sociales están muy marcadas y es muy difícil entrar o pasar de una clase a otra. Las ideologías antes marcaban el precedente. Las personas, por ejemplo, pertenecían a un partido político. Algunos de ustedes tendrán conciencia de papás o abuelos o bisabuelos que pertenecieron, que fueron fundadores del partido X, tal. Y le dieron estructura a ese partido. Ahora, el hijo fue también del partido y el nieto fue del partido. Pero después el bisnieto dice, no, yo no creo en la política. ¿Por qué? Porque ya pertenece a la modernidad líquida y ya la ideología pasa. Dentro de las ideologías, que no es el término, mejor término a utilizar, también entraría la religión como sistema de creencias, a no ideología. En antaño era más fácil encontrar personas creyentes. Hoy las personas, al no ver una estructura, si bien algunos pueden creer, cada quien cree a su manera y a su modo. Antes había determinación frente a la indeterminación que hay ahora. Eso pasa por el hecho de que muchas personas, y volvemos a las referencias históricas, pueden recordar un abuelo donde al nacer ya sabía que prácticamente iba a ser carpintero, mecánico o X oficio, porque era el oficio de la familia. Y estaba bien delimitado. O la persona se casaba a una temprana edad e inmediatamente asumía un oficio y o profesión. Hoy en día las personas van vagando en la vida y es fácil preguntarle a un chico que está terminando el bachillerato, el secundario, y decirle qué vas a hacer, qué vas a estudiar y decirte no sé. Otro punto es el progreso. El progreso se veía como la forma de acercarse al futuro y cada paso que se daba era un paso que alegraba a la gente. Cada herramienta, invento,
que se creaba era algo que le decía a la persona, qué bueno que esto salió. Hoy en día, el progreso más bien genera incertidumbre. Al momento, hay personas que desconfían en las vacunas, siendo las vacunas las grandes protectoras de la humanidad. Enfermedades como el polio, sarampión, entre otras, fueron erradicadas en muchos países y hasta hace pocos años atrás en África, que fueron los últimos. Y algo que ha sido verificado, hoy en día la gente decide no creer en las vacunas. Otro del progreso también tiene que ver con, por ejemplo, con la inteligencia artificial. El hecho de tener programas a nivel de computadoras muy avanzadas, donde puedan resolver cosas sencillas de la vida, ya sea Siri de Apple o Google Now, eh, que podemos hablarle al celular y preguntarle cómo está el clima hoy, búscame un restaurante cerca, cuéntame un chiste. No se pensaba antes. Ahora, esa misma inteligencia artificial lleva la incertidumbre de cada día son más las personas que dicen que al saber que el celular le está escuchando por las redes sociales le envían publicidad de temas que antes no había buscado y no entiende por qué le están enviando si no lo buscó. ¿Y a qué se refiere eso? A la inteligencia artificial. Un gran físico que murió hace algunos años, pocos años atrás, Stephen Hawking, hablaba que en un futuro habría que tener en cuenta y mucho cuidado con la inteligencia artificial porque podía suponer el fin de la humanidad. Muchos lo tuvieron por loco. Hasta el momento yo no emito ningún juicio porque fue una mente muy brillante. No apruebo ni desapruebo y parece un futuro estilo Terminator o la Matrix, pero es la misma incertidumbre que te genera el progreso en esta estructura. ¿Y por qué también genera incertidumbre? Porque al no haber un control ético, las personas pueden hacer con la ciencia lo que les plazca buscando un beneficio económico. En la estructura sólida, la modernidad sólida, existía el control y vigilancia. A nivel de familias, las personas tenían normativas que respondían y los cuales pensaban los padres en formar ciudadanos. Hoy en día se habla de regularización, al punto que hay un libro que ya tiene varios años, editado en España, que se llama El pequeño dictador, que hace referencia a esos niños que no hacen caso y son los que mandan en su casa. Frase de los papás quejándose con las maestras, muy comunes, son yo no puedo con este chico, no sé qué hacer con él. Eso jamás podría haberse pensado en una sociedad de nuestros padres o nuestros abuelos. Las empresas sabían que había que controlar todo para que hubiera una buena producción, pero hoy en día hay personas que al sentirse que tienen que responder a reglamentos propios de empresas y o corporaciones, terminan renunciando porque sienten que están siendo muy vigilados. La relación espacio-tiempo en la estructura sólida respondía a una misma realidad. Para conversar con alguien estaba la persona frente de ti. Hoy en día, la realidad tiempo-espacio es diferente. Puedes conversar con una persona no estando en el mismo tiempo. Hay personas, y muchos de ustedes sabrán, y le habrá pasado infinidad de veces, que se envía un mensaje de WhatsApp o Telegram y la persona responde 2 horas o el día siguiente, o hay gente que es más despistada y responde a la semana. Pero cuando responde, la comunicación sigue.
y es anacrónica, es decir, está fuera del tiempo, pero se da. Entonces, y sientes que estás conversando, como en las videoconferencias, en las clases virtuales, la realidad, estando en espacio y tiempo, no necesariamente tiene que ser al mismo momento. Antes, para ir a una clase, la persona tenía que estar en el aula de clase. Nosotros pertenecemos a la etapa y era virtual. En esta era virtual, o estamos en una videoconferencia, o en este momento en que yo, al grabar esta clase, se la coloco a ustedes en la plataforma, se la envío por el Telegram, y ustedes están en clase, están recibiendo conocimiento. Otro punto que nos diferencia en una y otra es la colectividad. Las personas pensaban, sentían, creían como colectivo, es decir, pertenecían a algo más, pertenecían al planeta, al país, a la ciudad. Hoy en día las decisiones que se toman son desde el punto de vista individual. Más allá de que los actos tengan consecuencias hasta globales. Decisiones de granjeros y de empresarios en el Amazonas, de talar y quemar indiscriminadamente porque eso pertenece ya sea al territorio de la República Bolivariana de Venezuela o de la República Federal de Brasil, afecta a toda la humanidad porque el Amazonas es el pulmón del planeta. Pero, como se piensa desde el punto de vista individual, la gente hace caso omiso a las críticas que pueden salir desde otras latitudes. Y por último, en las estructuras sólidas, las relaciones, las herramientas, los objetos se pensaban como durables. Si alguien contraía matrimonio, era para toda la vida. Los abuelos cumplían 50 años de casados, 60 años de casados. Hoy, las personas se casan pensando en que tienen la carta bajo la manga del divorcio y no piensan en un futuro prometedor. Entonces, hay una relación que cambia. Cuando se compraba, por ejemplo, un televisor, y pueden recordar esos televisores que eran muy grandes, la parte de atrás, porque eran de tubos y todo, ese televisor duraba un montón de años. Hoy en día, el tiempo de durabilidad de un televisor de los nuevos pantalla plana es de 5 años si se le da el mismo uso que se le daba al otro. Tiene un límite. ¿Por qué? Porque antes las cosas se pensaban como durables y ahora como algo efímero, es decir, con una caducidad próxima. Los trabajos. La gente grande se jubiló en la empresa en la cual comenzó cuando joven y pasaron 25, 30, 40 años en esa empresa. Hoy en día las personas pasan de una empresa a otra y van cambiando o buscando mejoras salariales o diciendo ya aquí no doy más, he llegado hasta donde tal, me siento cansado, aburrido, cualquier excusa. ¿Por qué? Porque piensa que todo tiene un término. Y así aplica. Y Bauman fue muy genial, muy observador al poder describir y poder comparar las dos sociedades y sobre todo enmarcarlo desde el punto de vista ético donde eran los valores judeocristianos lo que demarcaba el territorio.